Bienvenidos a Planeta V México Sin Filtros. Yo soy Lore Alvarado, coach de salud hormonal, y hoy estoy muy contenta de tener este tema que nos trae la doctora Lourdes Rojas. Lulu, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y te pediría si nos cuentas un poquito de qué va este tema y cuál es tu área de especialidad. Sí, claro. Pues buen día a todos, gracias por la invitación. Y bueno, yo soy médico materno-fetal. La medicina materno-fetal se encarga del cuidado de la mamá, del binomio y del feto. Nosotros vemos alteraciones, vemos si el bebecito tiene algún síndrome, vemos mamás complicadas con diabetes, con preeclampsia, con enfermedades tiroideas. Entonces, vemos como lo complejo de la obstetricia. Pues la verdad es que a mí me encanta que estés aquí porque si hay un momento de la vida donde las mujeres nos sentimos vulnerables, yo creo que es cuando estamos embarazadas. Además, emocionalmente estamos en un momento donde no sabemos si reír, llorar, enojarnos. Y a veces cualquier cosita nos detona muchísimo miedo. Entonces, me encanta que podamos tener esta conversación para que las que están embarazadas, las que van a ser abuelas, las que ya fueron mamás, pero no se enteraron del tema, tengamos información para que si se presenta este tema, tengamos más herramientas para llevarlo de una mejor manera. Así que mil gracias de estar acá. Vamos a platicar de diabetes gestacional. Y pues lo primero sería preguntarte, ¿qué tan frecuente es esto? Bueno, diabetes gestacional es un súper tema. ¿Y por qué es un súper tema? Por la frecuencia, justo. A nivel mundial, 7% de las mujeres embarazadas van a tener diabetes en el embarazo. Pero en México esta incidencia sube hasta un 17.7%. Wow. Entonces, todos los obstetras que nos están viendo, vamos a tener sí o sí una paciente con diabetes gestacional. Y la paciente que nos está viendo que está embarazada puede tener mucho riesgo de tener diabetes gestacional. ¿Qué número tan importante? Cañón. ¿Por qué tenemos este número en México? ¿Se puede preguntar? ¿Tenemos idea? Sí, ¿estilo de vida? Claro, estilo de obesidad. 75% de nuestra población mexicana tiene obesidad. Entonces, 65% de estas son mujeres. Entonces, ese es un factor que estamos tratando de hacer conciencia de que la obesidad no es como estoy gordita. No. O sea, la obesidad es una enfermedad que me va a complicar todo y el embarazo también lo complica. Wow, bueno, y en este caso ya más específico, ¿por qué puede dar diabetes gestacional? Porque no les da a todas las que tienen obesidad, pero, ¿qué pasa? Pues hay 3 puntos claves para tener diabetes gestacional. 1, un desequilibrio hormonal. O sea, el embarazo te va a aumentar progesterona, te va a aumentar estrógenos. La progesterona lo que hace es que va a secretar más insulina. Recordemos que la insulina es una hormona que no se regenera. Es como las neuronas, no se regenera. Entonces, naces con cierto número de insulina y si la secretas, si la gastas, pues en algún punto no vas a tener y eso te va a condicionar a diabetes. Entonces, si te embarazas muchas veces, estás secretando mucha insulina, ¿no? Y esto está aumentando el riesgo de diabetes. Y no solo gestacional, porque diabetes gestacional es diabetes en el embarazo y se puede quitar después de que ya tienes a tu bebé. Y diabetes mellitus es para toda la vida. Entonces, 1 es eso, esa desregulación hormonal. Y 2 es la parte genética, ¿no? Si tengo papás, ¿no?, con diabetes, pues yo tengo mayor riesgo de tener diabetes, ¿no? Y 3, pues es el estilo de vida. Entonces, ya tengo la carga genética, pero aparte subo un montón en el embarazo, no llevo una buena dieta, o entro al embarazo con un IMC alto, ¿no?, con un índice de masa corporal, o sea, entro con obesidad, pues eso también me da mucho riesgo de tener diabetes. Entonces, esos son como los 3 puntos claves para tener diabetes. Cuando nos hablas de estilo de vida, me brinca esta pregunta, y de desbalances hormonales, me brinca la pregunta del estrés, porque de pronto sé que cuando estamos muy estresadas también se produce más insulina, ¿no? Claro. Algo así. Y fíjate que tú iniciaste con algo bien padre, que es esa parte emocional. Muchas veces no le damos importancia. A mí me encanta, yo hice un diplomado en psiquiatría perinatal, porque me fascina cómo el cerebro también cambia durante el embarazo y esa parte de estar tranquilos ayuda muchísimo para que un embarazo fluya. Pero si bien cualquier estrés, cualquier situación de ansiedad, depresión, lo que sea, sí libera el cortisol y puede aumentar glucosa. Entonces también es una parte como que contribuye a tener diabetes en el embarazo. O sea que es un momento crucial para que si vamos a planear un embarazo, estemos cuidando nuestro estilo de vida, cuidemos el nivel de salud en el que estamos llegando, cuidemos nuestro balance hormonal y ya una vez embarazadas, sigamos con estas rutinas de cuidado, de descanso, de nutrición. Sí. Cuéntame algo. Ahorita platicabas estos factores de riesgo. ¿Cómo puedo ubicar yo si estoy si tengo factores de riesgo? Porque a veces, pues en el acelere de la vida, a veces
Simplemente me imagino que muchas mamás se sorprenden cuando tienen este diagnóstico. ¿Qué síntomas empiezan a tener que hacen que se den cuenta que hay algo que está mal? Mira, algo que dijiste ahorita que es súper importante es, cuando yo decido ser mamá, el amor se muestra mucho con esa parte de responsabilidad. Entonces, una consulta preconcepcional, o sea, antes del embarazo, es lo ideal. Porque ahí el doctor te va a dar multivitamínicos, te va a mandar a nutrición, te va a mandar a psicología, que todo eso es parte, ese equipo multidisciplinario ya es parte de un control prenatal normal, no de alto riesgo, normal. Todos tenemos que llevar varias herramientas para lograr un objetivo que es tener un bebé sano y una mamá sana. Entonces, partiendo de esta parte de responsabilidad, dentro de los laboratorios que se solicitan preconcepcionales, una glucosa en ayuno. Entonces, ahí tú vas, ¿no?, calculando si tienes 106, 126, 150, ¿no? O sea, depende el rango que tengas, es el riesgo de que puedas tener diabetes o que ya tengas diabetes y ni te das cuenta, porque muchas veces no dan síntomas. Entonces, es el punto. Nosotros como obstetras, dividimos el embarazo en 2 mitades. Entonces, en la primera mitad del embarazo es justo lo que decía, que es un aumento insulínico. Y justo acá, esta insulina lo que hace es que la glucosa que se produce en el cuerpo o que se consume de la dieta se vaya a los diferentes tejidos y se almacene, para que en un segundo y un tercer trimestre esta glucosa salga para que llegue al feto y este feto crezca de manera óptima. Pero ¿qué pasa si tenemos mucha glucosa? La glucosa pasa perfecto a la placenta y nuestro feto ya empieza a liberar insulina. Entonces imagínate, se está gastando la insulina a nivel fetal, desde el feto. Entonces es súper triste porque ya nace con menos reserva de insulina y con mayor riesgo de enfermedades en un futuro, mayor riesgo de diabetes de manera temprana. Eso es programación fetal. Entonces todo eso lo podemos evitar si tenemos esos controles, ese control prenatal adecuado. Nuestra norma oficial mexicana nos dice mínimo hay que tener 5 consultas, de preferencia 8 consultas, y en cada consulta te da como lo específico, los laboratorios específicos que se deben de solicitar. Y la curva de glucosa, que es el diagnóstico, es el tamizaje para diabetes gestacional, se hace entre la semana 24 y la semana 28. ¿Y por qué estas semanas? Porque es aquí donde hay una hormona que se llama lactógeno placentario. Esta es la que dice, salga la glucosa para que llegue al feto. Entonces, su punto máximo es entre la 24 y la 28 semanas. Por eso ahí sí o sí deben de hacerse su curva de glucosa todas las pacientes embarazadas. Oye, a ver, yo me acuerdo, bueno, y es un cliché, todas las embarazadas de pronto estamos con estos antojos y los monchis y queremos comernos las cosas más extrañas y además en cantidades considerables, ¿no? Lo viví. Entonces, cuéntame, ¿esto obedece un poco quizá a que haría falta alguna suplementación que nos ayudara para que no estuviéramos tan ansiosas de comer chocolate? O sea, necesitamos magnesio para que no estemos tan ansiosas de comer chocolate, o necesitamos, yo qué sé, vitamina bla, bla, bla. O sea, ¿cómo sería esto para que también las mamás pudiéramos entender en ese momento de la vida que no es que se te antojan las donas a las 3 de la mañana y te las echas? O sea, claro, ¿qué me puede estar diciendo mi cuerpo cuando tengo tanta ansiedad por comer tantas cosas? Ok. Primero acá vamos a quitar el mito más grande en México, ¿no? No hay que comer por 2. ¿No? Porque siempre es, ay, está embarazada, déjala, come lo que sea, ¿no? No podemos comer por 2. Segundo es, sí o sí hay que ayudarnos, hay que apoyarnos de un nutriólogo. ¿Por qué? Porque por supuesto que da más hambre, por supuesto que se te antojan cosas que sí puede ser por una deficiencia, ¿no? Y se te antoja más los carbohidratos, pero son una maravilla las nutriólogas. O sea, te pueden dar como alimentos que tengan un índice glucémico bajito, o sea, alimentos que no te elevan la glucosa y puedes estar comiendo mucho, ¿no? Por esa como tipo ansiedad. Entonces, hay que ir con el nutriólogo. Ahora, ojo aquí también. Jamás una dieta menos de 1,500 calorías. Claro, es un pésimo momento para estar haciendo dietas cetogénicas, ayunos, restricción calórica, claro. O sea... Porque el lactógeno placentario no es que sea mala onda y que esté liberando la glucosa para que llegue al feto, sino que tiene un objetivo. El feto necesita glucosa para desarrollarse, para formar su cerebro, para formar sus neuronas, para formar todo. Entonces, sí se necesita glucosa, entonces, ojo ahí, nunca una dieta menos de 500 calorías, porque eso es neurotóxica, o sea, hace daño al cerebro del bebé no tomar las calorías suficientes. Ahora, ¿cuál es el extra de calorías por día? Una dieta normal son solo 300 calorías. Okay. Cuando estás embarazada, 300 calorías al día. ¿Cuántos kilos es como lo ideal? Es 1 kilo por mes. Ok. ¿No? Algunas pacientes me dicen, no, ¿y si sabes qué? Estoy en la semana 10 y no he subido nada, ¿no? Es súper normal. Al principio, los primeros 3 meses casi no se sube. Después ya nos recuperamos bastante. Pero sí, lo ideal es como 1 kilo por mes, como la meta. Muy bien. Oye, y cuando vamos a suponer estas mujeres que
creen que no tienen ningún factor de riesgo, de pronto van a algún chequeo y les dicen, tienes diabetes gestacional. Sí. ¿Qué procede? O sea, viene como una dieta, vienen cuestiones de estilo de vida, vienen medicamentos. ¿Qué tanto nos tenemos que asustar? Porque esa es la primera cosa, ¿no? Ya oyes que tienes diabetes gestacional. Sí. Cuando una está embarazada te dicen que parece que trae la uña del dedo del pie rota y tú ya te quieres morir. Sí. Entonces, cuéntanos un poco. Es muy interesante esto que me está diciendo porque es real. Muchas veces pensamos, ok, yo soy una mujer que ya tengo más de 35, me quiero embarazar, seguro me voy a complicar. Y a veces pacientes que tienen 20 y tantos, súper jóvenes, IMC, o sea, bien de peso y tal, ya no va a pasar nada, ¿no? Y pasa. Entonces tú como obstetra debes de explicar que diabetes gestacional es una enfermedad que tú puedes controlar. Está padrísimo, porque hay otras enfermedades que no puedes controlar. Entonces eso es algo que en tus manos está, controlarlo perfecto, y vas a ser de ese 40% de mujeres que tienen a su bebé y ya se olvidan de la diabetes. Pero si no lo controlas, si no haces un tratamiento adecuado, porque hay también pacientes que dicen, no, yo no, negación, no tengo diabetes, la doctora está mal, y no hacen dieta y no llevan como ese régimen de glucosa, el 60% de las mujeres latinas continúan con diabetes gestacional, con diabetes mellitus. Entonces, eso impacta. Es un numerote. Es un numerote. Entonces, sí, explicar eso. Explicar, número uno, que tener diabetes gestacional es una enfermedad que lo puedes controlar y está padre porque tú lo puedes controlar. Número dos, si no lo controlamos, puedes quedarte con el diagnóstico de diabetes mellitus. Número tres, si no lo controlamos, diabetes es un factor de riesgo para otras enfermedades, como por ejemplo preeclampsia. Tener una glucosa en ayuno arriba de 115 aumenta hasta el 18% de riesgo de preeclampsia, y preeclampsia es una de las causas de muerte materna, de las principales causas. ¿Qué es preeclampsia? Preeclampsia es cuando se sube tu presión en el embarazo. Mamá tiene la presión muy alta y eso está poniéndole en riesgo a ella y al bebé. Claro. Entonces, otro mito que vamos a quitar es que la paciente embarazada no puede complicarse. La paciente embarazada puede morir. Y no importa si estás joven, si estás grande, puede morir. Es una bomba de tiempo una paciente embarazada. Es por eso que la cuidamos tanto y es por eso que ocupamos un gran equipo para cuidar a ese bebé y a esa mamá. Entonces, tú le dices esto a la paciente, ¿no? De si controlamos la enfermedad no va a pasar nada, ¿no? Ahora, si no controlamos la enfermedad también a nivel fetal, hay muchas repercusiones. Aumenta de 4 a 10 veces más riesgos de defectos congénitos, y entendemos como defecto congénito los defectos que se presentan antes del nacimiento, principalmente a nivel cardíaco. Entonces, las cardiopatías son más frecuentes en hijos de mamás con diabetes. Principalmente comunicación interventricular, que es cuando la sangre pasa de un ventrículo a otro. Eso no se debe hacer, no debe pasar. Entonces, mamás con diabetes son candidatos los bebés a hacer una ecocardiografía fetal avanzada. Eso es lo que hacemos en mi área, en medicina fetal. Todo eso le explicas a la paciente y ya entiende que debe subirse al barco, ¿no? Para frenar esta enfermedad y evitar esas complicaciones. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Nuestra guía de práctica clínica nos dice, si tu paciente hace dieta y ejercicio, el 82% de estas mujeres van a tener un control metabólico sin tema, sin necesidad de nada más. Está increíble. Está increíble, pero es súper difícil. Sí. A veces esos cambios que decimos, ay, estilo de vida, o sea, hacer ejercicio todos los días media hora, comer saludable, es súper fácil, pero lo intentamos, ¿no? Lo intentamos y, híjole, hoy ya no me levanté a hacer ejercicio, ya mañana, ya sabes. Entonces, debe ser un hábito. Entonces, es bien complicado y te puedo asegurar que la mayoría de nuestras pacientes no nos ayudan en ese sentido. Pero yo espero que ya viendo esto, ¿no? La información es vital, por eso me encantan estos foros, porque llegamos a muchas mujeres y nos escuchan y dicen, ok, yo sí quiero y yo sí voy a echarle ganas en esto. Si no podemos, si no es suficiente dieta, ejercicio, nosotros le damos una hojita donde van a anotar sus glucosas en ayuno y 1 hora después de la comida. Estas glucosas se miden, ahora hay un montón de dispositivos, ¿no? Para medirte la glucosa en casa. Sí. O sea, no es que tienen que ir al laboratorio todos los días, se mide como con un... A mí me encanta, no sé si puedo decir marcas, pero hay un aparatito que lo pones en el brazo y solamente pasas el celular y te da la glucosa. Eso es una cosa maravillosa. Sí, la tecnología ayuda mucho ahora. Sí, ya no es como antes que hay que picarse, que eso es todo un rollo, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos, porque la mayoría de nuestros pacientes todavía utilizan el glucómetro, es 2 veces al día solamente. Ok. A veces antes de desayunar, después de desayunar, al otro día antes de comer, después de comer, al otro día antes de cenar, después de cenar. Entonces ya con eso me llegan con la hojita una semana después y yo veo si tenemos unas glucosas en meta.
Hablo de meta cuando el ayuno está bajo de 95, cuando la hora está bajo de 140 o a las 2 horas bajo de 120. Si mis glucosas no están en meta, escalono tratamiento y mi segundo tratamiento es con metformina. Ajá. La metformina es clasificación B del FDA, eso significa que puedo darla sin tema. Ajá. O sea, no va a afectar al bebé, no le va a dar un efecto secundario a mamá tampoco. Exacto. Y nos va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa, a que la glucosa entre a los tejidos y no esté en la sangre. Ese es el objetivo de todos los tratamientos. Entonces, igual por una semana la paciente debe anotar sus glucosas, no llegamos a metas, escalonamos a insulina. Entonces, pero no quitamos lo demás, o sea, es dieta, ejercicio, metformina, insulina. Okay. Porque cada uno actúa de manera diferente. Entonces, bueno, la insulina ya utilizamos 2 tipos, NPH y rápida, y ahí vamos jugando. Ya como ese es el tope del tratamiento. Entonces, vamos aumentando la cantidad de insulina de acuerdo a los requerimientos de la paciente. Ahora, si nuestra paciente tiene 120 de glucosa en ayuno o más de 180 de glucosa a cualquier momento, no puedes hacer estos ajustes ambulatorios. Hay que hospitalizar a la paciente, porque esa paciente está en riesgo. Y su bebé está en riesgo. Claro. Y, por ejemplo, ¿cuál has visto tú que sea la barrera principal para que una mujer adopte estos cambios en el estilo de vida? Porque yo, que padecí muchos años de dietas constantes desde que tenía 7 años, pues claro, desarrollé un trastorno de la alimentación. Entonces, cuando oigo la palabra dieta, me dan ganas de salir corriendo para el otro lado. Soy súper cuidadosa de mi alimentación, pero solo oír dieta, aunque me mandaran lo mismo que ya estoy comiendo, como dice dieta, o sea, a mí me sacaría de de mi balance. Entonces, sé que mi abordaje tiene que ser con mucho respaldo y acompañamiento terapéutico, de psicología, etcétera. Entonces, ¿qué retos ves tú en las mamás? Supongo que hay también este tema de las dietas, pero ¿qué riesgos ves que hay que evitan que ellas digan, no, pues le voy a apostar a esto, porque en realidad es una receta bastante simple que puede ahorrar muchísimas complicaciones, tanto para ellas como para el bebé? Claro. Pues mira, fíjate, yo trabajo en una institución pública y obviamente pues hay muchas pacientes. Entonces, muchas pacientes no seguían una dieta. ¿Y qué estrategia buscamos para poder lograr que fueran conscientes de la importancia de ese primer tratamiento? Y todo está en base al diálogo. Okay. O sea, si yo me tomo mi tiempo para explicarle a la paciente las posibles complicaciones, no con el afán de que tenga miedo, sino para hacerle consciente de lo que lo podemos evitar, la paciente responde. Pero si lo hacemos como muy de, usted tiene diabetes gestacional, primero la voy a mandar a nutrición, tal, nos vemos en la siguiente. O sea, ahí primero dice, ¿qué? ¿Diabetes? ¿No? Porque eso espanta. Y ya se bloquea. Y ya va a cambiar de médico. Y tal vez el otro médico no le diga o le puede decir, está bien, no pasa nada. No lo sé. Y ya se pierde esa parte de cuidar a ese bebé y a esa mamá. Entonces, uno, hablar con ellas. Y no solamente la dieta. El tema más cañón es la insulina. O sea, ¿cómo voy a usar insulina? Mi bebé le va a pasar un montón de cosas. Entonces, iniciar tratamiento con la insulina me ha sido más difícil, pero acá, por ejemplo, les doy la explicación de que por la placenta pasan hasta 700 Daltons. La insulina pesa 5.808 Daltons. Imposible que pase la insulina por la placenta. Okay. Con eso ya se aligera. Pero les digo también que lo que sí pasa es la glucosa. Entonces, si pasa la glucosa, este bebé va a ser más gordito, van a crecer todos sus órganos, va a ser un bebé que va a tener mucho líquido amniótico, porque el líquido amniótico se produce por la producción renal, de sus riñones. Ajá. Eso me puede desencadenar parto pretérmino, la prematurez es de las principales causas de morbimortalidad neonatal, y bueno, todo el panorama. Entonces, explicándoles bien, creo que nos ayuda bastante. Algo que me sorprendió es cuando dices, a veces se les dice que tienen diabetes y no lo creen. Sí. ¿No? Yo creo que el shock y la negación, ¿no? Sí. Entonces, pues quizá recomendar también, busque una segunda, una tercera, una cuarta opinión. O sea, vaya a que se lo digan la cantidad de profesionales que se lo necesiten decir, pero no es algo en lo que podemos simplemente como decir, el doctor ni sabe, o el doctor quiere darme medicina, pero a mí no. Sí. Esto es natural, ¿no? Sí. Entonces, pues sí dar este abordaje, ¿no? De pronto decir, pues podría ser mucho,
muy benéfico que vayas y tomes una segunda o una tercera opinión, ¿no? Y eso es algo súper frecuente en mi área, porque cuando tú le dices a una mamá que un bebé tiene un síndrome incompatible con la vida, no te va a creer. Claro. Entonces, por supuesto que van a una segunda o una tercera y no nos sentimos mal. Porque ella es normal. Y yo, por ejemplo, tengo una hija y por supuesto que cuando mi hija se enferma y todo esto, o sea, sí, también ser paciente es bien complicado. Sí. Y ahí empiezas a tratar desde la empatía. Entonces, el resultado, o sea, tú como médico esperas que el resultado se logre, sea con quien sea. Y me encanta que este abordaje que tú das, ¿no? O sea, explico, acompaño, tengo empatía, pongo los riesgos sobre la mesa, pongo las alternativas sobre la mesa, que creo que es algo que históricamente no se venía haciendo. Sí. O sea, había mucho, el doctor es la autoridad de bata blanca, yo no hago preguntas, y entonces me quedo con las dudas y entonces no acciono, o sí acciono, pero sin preguntar, ¿no? Entonces me encanta este abordaje que están teniendo ahora las ginecólogas, o en este caso tú que trabajas con mamás embarazadas, como decir, te voy a explicar, te voy a llevar a un espacio donde tu propia conciencia te permita tomar este tratamiento, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa si una mamá decide no tomar el tratamiento? Ok, pues ahí ya las consecuencias va a ser, en ella, te digo, el riesgo de preeclampsia, ¿no? El riesgo de que tenga diabetes mellitus, el riesgo en el bebé que tenga efectos congénitos, que tenga un aumento de la mortalidad neonatal. Son bebés gorditos. Y muchas veces uno dice, ay, está gordito, ¿no? Súper sano salió el bebé. La glucosa a nivel pulmonar disminuye a lo que se llama surfactante, que eso le da la madurez pulmonar, que los pulmones funcionen bien. Entonces, los hijos de madres diabéticas van a ser bebés que no funcionan bien sus pulmones. Entonces, pueden tener un distrés respiratorio, pueden estar, en terapia, no sé, no se puede complicar. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Por eso es bien importante explicarle a la paciente. Oye, ¿y las pacientes que no tienen estas citas, que no asisten a sus citas o que se les olvidó o que cuidar a los otros niños o no tenían para la consulta, yo qué sé, te llegan muchas pacientes en este estado con una diabetes gestacional no atendida? Sí, cañón. Sí. O sea, el número es preocupante. Sí, el número es preocupante. De hecho, por ejemplo, en nuestra guía de práctica clínica nos dice que los mexicanos tenemos el 100%, ¿no?, de cobertura en cuestión salud en una mujer embarazada. Es gratuita. Eso está padre. O sea, es gratuita, ¿no? Porque muchas veces el tema económico es complicado. Y no solamente la consulta, o sea, también los laboratorios, todo es gratuito. Pero de este 100%, el 65% lleva más o menos un control prenatal. Híjole, es bajo. Está cañón. A nivel privado o de las consultas preconcepcionales, ni te digo las cifras. O sea, menos del 10% va a una consulta preconcepcional. Y de las que van, menos del 5% llevan las indicaciones a la acción. Okay. Entonces, aquí es algo que debemos insistir. El control prenatal es clave. No solo para diabetes, o sea, para tantas cosas que se pueden presentar en el camino, es clave para tener pues esa seguridad de que bebé y mamá va a estar bien. Ahora, si no llevan un control prenatal, esto es bidireccional. O sea, yo me comprometo a cuidarte, pero tú te comprometes también a cuidarte. Y esto es amor. O sea, así se define el amor, como esa corresponsabilidad de la paciente, ¿no? Y pues obviamente nosotros. Sí, no podemos de pronto dejar esta responsabilidad en manos del doctor, ¿no? Sí, no. O sea, que es muy típico escuchar como, ay, es que el doctor, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, qué importante también resaltar que es nuestra responsabilidad de autocuidado. O sea, que vi por ahí en algún estudio que decía el 80% de nuestra salud sí está en nuestras manos. Sí. O sea, es esta salud preventiva. No es como que ya llegue con el doctor a que me arregle porque llevo 5 años y muchos meses descuidándome y ahora quiero que me dé un chocho mágico para que me arregle, ¿no? Sí, está cañón. Entonces, esta mentalidad como de, pues es el doctor, ¿no? Que me cure. Sí. Y qué responsabilidad para nosotros las mujeres. O sea, porque tú como mujer estás embarazada y dices, yo soy responsable de mi salud y del bebé. O sea, si yo no me cuido, yo estoy haciendo que la línea de vida de mi bebé, de mi hijo, que la línea de su futuro ya esté rota o ya esté desviada, ya esté mal. Entonces, está bien cañón tener esa responsabilidad, por eso también se entiende a la paciente, ¿no? Sí, momentos de vulnerabilidad, pero qué mejor que si se van a embarazar, lleguen con una
consulta previa al embarazo, tengan esta información que se me hace oro molido y que podamos tener entonces un mayor número de embarazos saludables. Sí, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, pues te agradezco infinitamente traernos tanta claridad. No sé si haya algo más que quieras como agregar, algún mensaje que le quieras dar a las mamás, a dónde se podrían acercar, porque de pronto, ¿qué pasa si a lo mejor me dicen que tengo diabetes gestacional y no me siento muy segura con mi ginecólogo? ¿Cuál sería la ruta? ¿Qué especialista es con quien yo puedo asistir? O sea, ¿voy con un nutriólogo? ¿A quién le pido ayuda? Un médico fetal. No, un médico materno fetal es el experto en estos temas, en temas de, le digo que complicación del embarazo, diabetes, preeclampsia, hay alteraciones tiroideas, cáncer y embarazo. Entonces, un médico fetal tiene las herramientas para poder atenderte, a ti, mamá, que me estás viendo. Entonces, acérquense a un médico fetal. Pues muchas gracias. Y si nos regalas, porfa, tus redes sociales, donde te pueden contactar. Instagram, Facebook, doctora Lourdes Rojas. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Lulu, por habernos acompañado. Gracias a ustedes que vieron este programa. Por favor, compártanlo. Nos va a encantar que se lo compartan a todas las mujeres que conocen, que están en edad reproductiva, que están pensando en embarazarse o que ya se embarazaron pero se quieren embarazar de nuevo, para que vayamos también permeando esta cultura de autocuidado y de tener gestaciones más saludables, partos más saludables, niños más felices, y ninguna mamá queremos en realidad ponernos en riesgo ni poner en riesgo a nuestros bebés. Entonces, la prevención y la educación, como dijiste, pues son las claves. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en Planeta V México Sin Filtro y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto.